¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de René Podcast. Mi nombre es René Molina y hoy estoy aquí con Luis Castillo. Él es mejor conocido como Choco y él es padre, para los que no lo conocen, pero aparte de ser padre es un gran amigo mío con el que trabajamos en un movimiento de la iglesia llamado Pandillas de la Amistad. ¿Y qué tal, Choco? ¿Cómo has estado? Bien, René, gracias. Súper y súper encantado de estar aquí en ese proyecto que vengo siguiendo desde hace rato, ¿verdad? No sé hace cuándo lo empezaste, pero me gusta porque generas este espacio donde puedes aclarar muchas dudas de muchos temas y la verdad muy contento de estar aquí y poder conversar un poquito acerca de nuestra fe y de las diferentes dudas que se generan, ¿verdad? Uh-huh. Así que gracias. Muy bien. Si querés, para empezar, hablemos un poco más de vos, porque, o sea, yo te conozco, pues, pero la gente, ¿no? Los que te van a escuchar, ¿no? Entonces, si querés, una pequeña presentación de, por ejemplo, de cómo surgió tu deseo de ser padre, algunos sacrificios y beneficios que te pudo que te trajo esta decisión tan importante que tomaste. Ok. Bueno, soy salvadoreño, esto creo que no lo dije, y desde pequeño le decía a mis papás que quería ser sacerdote. O sea, yo era de aquellos niños que jugaban a hacer la misa. Uh-huh. Nunca creo que demasiado exagerado, pero sí manifestaba mi deseo de ser sacerdote. Creo que mis papás y mis abuelos marcaron mucho como este deseo, ¿verdad? Sobre todo porque recuerdo, siendo un niño, cómo iba a la iglesia en brazos de mis papás o cómo iba de la mano de mi abuela, que se iba a las actividades de la iglesia, ¿verdad? A las posadas en Navidad y a este montón de cosas, o a las procesiones en Cuaresma. Pero vos sabes que un niño pues dice cualquier cosa, o sea, un día te dice que quiere ser astronauta, otro día te dice que quiere ser dentista, etcétera, etcétera. Entonces pues el deseo pasó, no sé cuánto tiempo duró, la verdad, y digamos que tuve como mi periodo de rebeldía. De hecho, yo fui el rebelde de los dos hermanos. Tengo una hermana que se llama Alejandra y ella siempre fue como la bien portada, ¿verdad? Yo era el que sacaba canas verdes en casa. Y hubo un tiempo que me olvidé totalmente de Dios, me alejé un montón. A los 16, 17 años, yo tuve la oportunidad de conseguir trabajo con mis tíos. Tienen una empresa en El Salvador. Y entonces era un trabajo de verano, como los que conseguís, bueno, de verano no, de vacaciones, como los que conseguís empacando regalos o cosas así. Uh-huh. Solo que mi trabajo era estar en la bodega y pues mover cajas y hacer cosas de estas. Morir del calor, porque ahí en sí, El Salvador, cabal, morir del calor. Y entonces resulta que pasó noviembre y diciembre. Y yo ya me había graduado del colegio, me gradué a los 16 años, o sea, súper pequeño. Y entonces surgió la inquietud de seguir trabajando con ellos. Y de hecho mis tíos estaban encantados que yo trabajara con ellos. Pero en lugar de trabajar en la bodega, me pasaron como al departamento de contabilidad para que yo aprendiera. Y porque también me da chance de estudiar en la universidad y estar siempre como en la empresa de mis tíos. Y empecé a estudiar mercadotecnia y publicidad. Porque dice mi mamá que yo puedo vender hasta piedras. Y a mi abuela si me la dan, decía. Porque parece que sí tengo como ese don de ofrecer cosas. La casaca. O la tenía, tenía como la casaca. Pero como es normal, en todo joven, en algún momento vienen como crisis, como etapas duras, donde existen o surgen dudas existenciales. O sea, de verdad, te empezás a plantear así como, bueno, yo realmente hacia dónde voy con mi vida, ¿verdad? Porque aparentemente yo tenía un proyecto, o sea, quería terminar mi carrera, quería ser muy exitoso, tener dinero, tener mi carro, mi casa, y pues era como mi proyecto. Pero en medio de este proyecto y que aparentemente lo tenía todo, me sentía muy vacío. Es increíble, muy, muy vacío, y no me sentía feliz, la verdad. Incluso a los 17 años hubo una chica de la iglesia que me gustó un montón, la conocí en un campamento al que me mandó mi abuela. Yo no quería ir a ese campamento porque sabía que era de la iglesia. Y yo te puedo decir que me enamoré de ella. Se llamaba Stephanie. Y entonces era como mi mujer ideal, ¿verdad? Y al final le pregunté que si quería ser mi novia. Dijo que sí, fuimos novios. El asunto es que a pesar de todo esto, sí me sentía como... No me sentía feliz, ¿me entendés? Ese vacío. Ese vacío, y aparte porque en mi vida, siendo joven, siento que me equivoqué mucho. O sea, hice cosas que a lo mejor no debí de haber hecho. Aunque hoy te digo, veo hacia atrás y digo, gracias Señor porque me permitiste equivocarme tanto. Porque eso me enseñó un montón
Y aparte, cuando alguien viene a preguntarme cosas, no hablo solo desde la teoría, sino desde la experiencia, ¿me entendés? Uh-huh. Bueno, el asunto es que en medio de esta crisis existencial, digamos, conocí a un sacerdote, se llamaba Paco, español. Y entonces, yo recuerdo un día que llegué, yo no sé si puede decir malas palabras aquí, ¿no? Sí, podemos decir un par. Un día llegué a confesarme con Paco y le digo, Paco, quiero decirte que soy una mierda. Y entonces me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque sí, porque me equivoco cada dos o tres pasos y no sé qué onda conmigo. Y entonces me dice Paco, quiero decirte que Dios no crea mierda, crea hombres y mujeres para que sean felices. Te pueden parecer unas palabras muy sencillas y muy tontas, pero después de esto, pues vino una larga conversaciones que tuve muchas veces con él y que me ayudaron como a aceptar mi realidad y aparte como a tener una nueva perspectiva de Dios, porque yo tenía una perspectiva equivocada de Dios, como un Dios muy castigador o qué sé yo, y pues no, conocí al Dios de la misericordia. Te soy sincero, sentí que ese sacerdote cambió mi vida de alguna forma, o sea, con su presencia, con sus charlas, con su cercanía, y entonces yo dije, qué bonito trabajo, me gustaría a mí también trabajar cambiando vidas. Aunque vos sabés que para cambiar vidas no precisamente tenés que ser sacerdote, puedes hacer muchas cosas que ayudan a personas, ¿verdad? Pero cada vez la llamada de Dios era como más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta que un día me decidí y fui a hablar con él y dije, mira Paco, creo que Dios me llama y quiero ser sacerdote. Yo pensé que se iba a reír de mí porque yo era un borrachín, o sea, yo andaba de fiesta viernes y sábado y llegaba así, yo no sé, mi mamá, pobrecita de mi mamá, cómo me tuvo paciencia. Aparte de eso, imagínate con mis pantalones a media nalga enseñando el boxer, así de loco, ¿verdad? Y re enamoradizo, o sea, entonces pensé que no me iba a tomar en serio, pero sí me tomó en serio, me dio como un seguimiento, vine a Guatemala a hacer un par de retiros y al final pues Dios me terminó convenciendo. Y mis papás dicen que mi familia apostaron. O sea, mi familia donde yo trabajaba en la empresa, decían, bueno, yo le doy una semana, yo le doy un mes. Incluso llegaron a apostar cuánto tiempo aguantaba en el seminario. Y pasó un mes, pasó un año, pasaron 10 y me ordenaron sacerdote y pues aquí sigo y te digo, han sido los mejores años de mi vida. Una vez me dijo una española, yo estaba en Barcelona y me dice, pero si estás más bueno que el pan, me dice, ¿cómo es posible que estés ahí metido con los curas? Y entonces le digo, pues sí. O sea, realmente son los mejores años de mi vida y lo repito siempre y no me arrepiento, al contrario, he sido muy feliz durante todo este tiempo. Interesante, la verdad que cómo Dios se manifiesta en un montón de situaciones así, pero lo importante es que nosotros queramos escucharlo, la verdad, porque se comunica todos los días, pero de verdad muchos vivimos como muy acelerados o prestándole atención a otras cosas que no nos damos cuenta de cuando él nos habla. Sí, y también diría yo que es importante no solamente escucharle, que es lo principal, sino muchas veces no sabemos cómo, entonces necesitamos a alguien que nos ayude, algo así como un maestro de vida, como un padre espiritual, como un guía, como un acompañante. Entonces, hasta que no caemos en la cuenta de que no lo sabemos todo y que debemos buscar ayuda, cuesta como mucho abrirle ese corazón y esos oídos a Dios. Muy bien. Bueno, ahora ya pasamos un poco de la parte egoísta de tu parte. Gracias. De la parte narcisista ya pasamos a hablar de temas más relevantes. Más relevantes que la vida de un pobre guanaco de 30 años. No. Bueno, nosotros hicimos un par de preguntas en Instagram. Ajá. Y yo también tengo un par de preguntas para hacerte. Ok. Empezamos primero con las tuyas, con la de la gente. Con las mías, digo yo. Ok. Continuando con esa parte egoísta. Déjale pues, dale. Entonces, si querés, hoy en la mañana le estaba pensando en qué preguntas hacerte para crear un programa interesante. Uh-huh. Que la gente considere que serían preguntas que un sacerdote es interesante escuchar lo que dice, la postura, lo que dice un padre acerca de algunos temas que son para la gente algún tabú podría ser. Ok. Como te decía, algún tema tabú, algún tema
destacado. Y se me ocurría, ¿cuál crees vos que es la postura que debería tomar la iglesia con respecto a los migrantes? Ahorita que hay un montón de dudas con respecto al tercer país seguro, con Trump, con la ola de africanos que sigue llegando a Europa. ¿Cómo crees que debería, o cuál crees que sería la postura de la iglesia? ¿Sería así como de recibirlos, ofrecer sus templos, o que sea problema del país? Sí, es un tema delicado, como otros que me imagino que saldrán. Es delicado, René, porque, o sea, al final, esto de tercer país seguro, o sea, viene no de una forma espontánea, de que la gente quiera venir a Guatemala, porque ve en Guatemala un lugar realmente donde pueda desarrollarse, donde puedan crecer económica, espiritual no, económicamente, bueno, también económicamente o humanamente hablando o profesionalmente hablando, sino ha quedado pues como una segunda opción, ¿verdad? Como hasta cierto punto entiendo yo, como un canal de desahogo de la situación que tiene Estados Unidos. Entonces, en este aspecto, yo diría, me parece que no es pues tan acertada la decisión del gobierno, ¿verdad? Aunque, bueno, no me quiero meter en temas de política, sino únicamente la parte que le toca a la iglesia, pero es como inevitable que pues no se toque un poquito esto, ¿verdad? El Papa Francisco, cuando lo entrevistaban, creo que fue hace 2 meses más o menos, él decía una cosa muy bonita y decía, cuando levantamos muros, no hablando únicamente de muros físicos, aunque también, ¿verdad? Los famosos muros que se construyen para separar las naciones, el muro de la frontera de Estados Unidos y México. Decía el Papa, cuando levantamos muros, nosotros quedamos presos de nuestros propios muros. O sea, yo creo en esto realmente, en que podemos ser presos de nuestros propios muros y tener aspiraciones muy egoístas. Es decir, únicamente ver lo que está dentro de mi parcela, ver lo que está dentro de mi país y no preocuparme con lo que sucede fuera, ¿verdad? Entonces yo creo que como iglesia, definitivamente la postura siempre será de atención, o sea, de acogida. Haremos lo que podamos y la iglesia siempre, en todas las partes del mundo. Ya sé que no somos una iglesia perfecta, pero siempre lucha por el migrante, por el huérfano, por aquel que está en situaciones de desventaja o en situaciones de vulnerabilidad. Y hoy en Guatemala, pues no será la excepción. O sea, la iglesia hará lo que pueda. Aunque yo no sé, yo no me quiero adelantar a los acontecimientos, pero no podemos saber cuál va a ser la magnitud de eso, ¿me entendés? Y tampoco no sabemos si vamos a tener la capacidad de respuesta, porque también hay que ser realistas. O sea, quizás no tenemos ni la estructura ni los medios económicos para responder ante esta situación, suponiendo de que sean muchos los migrantes que pasan por Guatemala, que de hecho ya pasan porque es un corredor migratorio, ¿no? Pero están temporalmente. Pero una cosa es pasar temporalmente y otra cosa es vivir en el país y tener que crear una serie de situaciones para que vivan de una forma digna, porque tampoco se les va a atender como cualquier cosa, ¿no? O sea, son seres humanos y hay que garantizar pues su bienestar, su integridad. Ajá. Sí, sí es un... sí, yo más creo que, y también estoy muy de acuerdo con lo que dijo el Papa. Fue una entrevista y muy buena entrevista. Muy buena entrevista. No me acuerdo del programa que fue, pero sí fue una muy buena entrevista. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que dice, que nosotros mismos quedamos encerrados pues básicamente en nosotros, porque al no ver más allá, al no buscar ayuda, nos estamos consumiendo solo nuestros propios problemas. Sí, me gustó un montón esa entrevista. Y continuando, ¿querés que hagamos esta pregunta o la otra? Como querás, dale. Va, también la iglesia no es algo que esté oculto, que siempre ha sido muy cuestionada, siempre ha sido muy señalada, y desde hace un montón de tiempo, que la creación, que la Inquisición, que un montón de problemas que los dos sabemos, los dos conocemos.
¿Cómo crees que debería de reaccionar igual la iglesia? ¿Hacer oídos sordos ante esas críticas o responder de una manera, por ejemplo, nosotros creemos en tal cosa y haremos tal cosa y tal cosa? Sí. No sé cómo crees que debería ser. Sí, mira, yo creo que hay una crítica que te ayuda a crecer y otra crítica que persigue destruirte, o sea, que persigue anularte o que incluso pues persigue, ¿por qué no decirlo?, destruirte. Entonces, yo creo que la iglesia siempre está abierta a la escucha, aunque parezca que no. Muchas veces parece que estamos en posturas rígidas o tradicionalistas, pero hay una frase que dice iglesia sempre reformanda, es decir, la iglesia que siempre se está reformando, que siempre está caminando. De hecho, es una iglesia que camina, lo dice incluso un cántico religioso, ¿verdad? Entonces, estamos dispuestos a escuchar e incluso a hacer una autocrítica de las cosas que no están bien. Yo creo que esto ha sido un poco la idea de Francisco desde que es papa, el hecho de vernos desde adentro como institución y pues ir corrigiendo lo que no está bien. Y ciertamente, o sea, de hecho San Agustín, o sea, imagínate, San Agustín hace cuántos siglos no vivió, decía que la iglesia es una casta meretriz, decía. No te lo digo en otras palabras porque ya me dijiste que hubo solo un poquito de par de malas palabritas. Es decir, santa y pecadora. Iglesia es santa y pecadora, y es cierto, porque es santa y pecadora por sus miembros. O sea, es santa por Cristo, que es nuestra cabeza, pero es pecadora porque los que estamos en el mundo somos pecadores. Y quien diga lo contrario, pues es mentira. Todos tenemos pecados, más pequeños o más grandes, pero los tenemos. Entonces, ciertamente, yo creo que la posición actual de la iglesia es de escucha, y una escucha sincera, y una escucha que quiere acoger lo que el otro tiene, lo que el otro dice, lo que el otro piensa, porque cuando uno acoge la palabra del otro no solamente está escuchando un ruido o una palabra, sino muchas veces es la misma persona la que de alguna forma se está comunicando, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la actitud, aunque yo te digo la verdad, yo siento mucho dolor, por ejemplo, por países como Chile y Costa Rica, que está bien, bueno, empiezan a denunciar situaciones que no están bien, pero luego empiezan una cacería de brujas, o sea, empiezan a perseguir a todo el mundo. O sea, y han llegado a una situación tan delicada en Chile y en Costa Rica que yo te digo, aquellos hermanos que están allá realmente tienen un corazón valiente. O sea, realmente están dando testimonio de Cristo, porque aunque no hay una persecución con armas y pues una persecución violenta, la hay. Eso es lo cierto. Hay una persecución y es muy duro, porque esa es la crítica que no te ayuda a avanzar. O sea, la crítica que trata de destruir y de socavar la fe de la gente y sobre todo de crear escándalo. Entonces yo creo que esto no es bueno, o sea, porque cuando uno hace una crítica lo que pretende es corregir y hacer crecer, ¿verdad? No al contrario. Entonces hay que hacer el equilibrio también. Nosotros estamos dispuestos a escuchar, creo yo, no estoy seguro, cuando la crítica pues pretende ayudar a la institución, ¿verdad? Hacerte crecer. Sí, con lo que mencionabas, sí, o sea, sí es un tema bastante delicado porque, por ejemplo, si se pide en misa siempre se pide un montón porque haya danos sacerdotes y para que nunca deje de existir esa profesión, y en temas como ese servicio. Ese servicio. Sí. En temas como ese de los pedrastas, como que se puede malinterpretar el hecho de que, por ejemplo, una mamá diga, veo para qué va a mandar a mi hijo si ahí lo van a trastornar, se podría decir. Imagínate, o sea, ya están cortando y como bien decís, ya no están dejando crecer y darle la oportunidad a la iglesia de cambiar. Y sobre todo porque hace poco veía una imagen que decía, los curas son como los aviones, los sacerdotes son como los aviones. Hay muchos volando a diario, pero cuando uno se cae es la noticia del año. O sea, se cayó un avión, pero no sabes que hay miles de vuelos que a diario se llevan a cabo sin ningún problema. Sí. Lo mismo con los sacerdotes. O sea, si vemos una estadística, realmente aquellos que se han equivocado han sido una minoría. Y sobre todo hay que ver otra cosa también, René. Bueno, en el caso de los abusos, ya que lo mencionaste,
Vos sabés que estudié una maestría en la Landívar, en Ciencias Forenses y Probática, y de hecho mi tesis es sobre la violencia hacia la mujer física y sexual en Guatemala. Y es increíble porque según estadísticas, más del 90% de los agresores sexuales en Guatemala son miembros de la propia familia o del círculo cercano de la mujer, ¿verdad? O amigos o vecinos o familiares. O sea, nada que el cura, o sea, ¿me entendés? Entonces también si vemos el porcentaje de agresores sexuales o de violadores, también el 0.0001%, entonces a lo mejor habrá ahí algún cura, algún pastor o algún religioso, ¿verdad? Pero realmente es esto, o sea, a veces es cierto, hay que decirlo y hay que corregirlo, pero a veces se hacen las cosas tan grandes. Pero como es la iglesia. Sí, exacto. En Instagram, algunos de ustedes nos mandaron algunas preguntas que donde yo pedía que, anunciaba que en este programa íbamos a tener a un padre, y algunos de ustedes se tomaron la molestia de mandar algunas preguntas que bastante son interesantes, la verdad. Si querés, comencemos con la primera. ¿Cómo ha de manejar un religioso las redes sociales? ¿Difusor de la palabra o mero perfil personal? Híjole, no sé. Tratemos de acortarlo para que no extendernos tanto, pero igual siempre responderle. Mira, no sé, te respondo desde mi experiencia, ¿verdad? Hubo un tiempo donde únicamente manejé el perfil de una forma privada. Mi perfil, por ejemplo, de Instagram, de una forma privada, y únicamente a las personas que yo le daba a aceptar podían ver mi perfil, ¿verdad? Pero luego, yo no sé si vos te recordás que en una Semana Santa empecé como a hacer historias con el Evangelio del Día. De hecho, vos me comentaste alguna de esas historias. Pero no solamente vos, resulta que cuando me vine a dar cuenta el primer día con la primera historia de Semana Santa, creo que fue Domingo de Ramos que la subí, habían 60 comentarios. Y realmente créeme que fue algo que me tocó un montón porque me decían, gracias, por favor, seguirlo haciendo. De hecho, una de las personas que más me animó a seguir con eso fue Sebas Lacayo, amigo en común. Y siempre me decía, dale Choco, seguí, mira, qué bien, gracias, me ayuda un montón. Y no solamente él, sino más gente. Entonces yo creo que hay que aprovechar todos los medios para difundir la palabra. O sea, yo creo que nunca está de más. O sea, porque no sabes a quién del otro lado del teléfono le puede realmente tocar el mensaje, y no es tu mensaje, sino es el mensaje de Dios. Lo que sí que hay que tener cuidado, precisamente de esto, o sea, ¿qué estoy comunicando? ¿Me estoy promoviendo a mí mismo o realmente estoy promoviendo la palabra? Entonces yo creo que, contestando la pregunta, las dos cosas son buenas. Es bueno tener cierta intimidad para los que les gusta un perfil más personal, pero también es bueno difundir la palabra. Y de hecho hay muchos sacerdotes y religiosos que lo hacen y lo están haciendo muy bien. Yo sigo a uno que te lo mandé, me acuerdo que se llama, que se tiene como SM Dani, que es español. Que es youtuber. Ajá, youtuber. Y es muy bueno, habla de un montón de temas muy delicados, pero los habla bastante bien. Pero hay uno, por ejemplo, el padre Sam, ¿no lo conoces? Ajá. A mí en lo personal no me gusta. Se me hace justo lo que no me gusta de la religión católica. Que es así, el tipo tradicionalista y conservador, que yo le tengo aquí cabal en una donde comparaba la homosexualidad con el terrorismo y con el robo y el asesinato. Sí. La verdad es que, o sea, a mí eso es lo que no me gusta, pero a él no me gusta, pero así como Dani sí me gusta un montón. No voy a comentar nada del padre, pues por respeto, ¿verdad? Pero te digo, ¿cuál es el riesgo también con esto, René? Que cuando sos sacerdote no tenés como todo el día para estar en las redes, ¿verdad? O sea, me encantaría responder todos los mensajes o las solicitudes que me llegan, pero no se puede. Y eso que no tengo tantos, ¿verdad? Yo me imagino que cuando tenés muchos seguidores o cuando tus redes están generando mucho contenido, tenés que tener gente que te ayude. Entonces el riesgo de tener gente que te ayude es que no toda la gente está capacitada para responder todo. Entonces muchas veces responden desde la norma, desde la regla, y es como muy tajante y es muy hiriente. Entonces yo creo que ese es el riesgo, ¿verdad? O sea, la gente que te ayude a manejar tus redes tiene que ser gente muy preparada y con criterios pues amplios y pues sí, desde la iglesia para saber responder a estas cosas. Muy bien. Y
continuando con la otra, y algo relacionado con el tema de exorcismos o cosas paranormales. Sí. Esto es producto de todo el cine de Hollywood. El rito. De Emily Rose y el rito y la Ouija y no sé cuántas películas más. Que de hecho a mí no me gustan, personalmente no me gustan ver películas de miedo. De hecho, si algún día me dicen, mira Choco, vamos al cine, sí, pero que no sea película de terror, o sea, ni La Monja ni nada por el estilo. ¿Por qué no me gusta, René? Porque cuando te encontrás con esto en la vida diaria, supera la ficción. O sea, tal vez no encuentro violencia, pero cuando ves a una persona que está totalmente fuera de sí misma y en esta situación, es realmente muy doloroso y pues creo que no se compara con lo de Hollywood, ¿verdad? Entonces, es esto, la realidad que supera la ficción. Y... ¿qué? ¿Cuál era la pregunta? Perdón, me distraje. No, del exorcismo. Sí. Ajá. Sí, bueno. Hay que tener cuidado también con eso. Tenía un profesor de liturgia que decía, incluso cuando nos enseñó el rito del exorcismo, decía, léanlo en voz baja y para ustedes, ¿verdad? Porque nuestra palabra, René, tiene mucho poder, ¿sí? De hecho, ¿has visto Harry Potter, la última película? Sí, pero no me acuerdo. Yo sí soy fan de Harry Potter. En la última película, cuando Harry Potter muere y va como a una estación de trenes, y le dice, no porque ya es viejita la película, le dice Dumbledore, le dice, en mi no tan humilde opinión, le dice Dumbledore, las palabras son la fuente más inagotable de magia, porque tienen el poder de crear heridas como de sanarlas. O sea, de verdad, filosofía pura y sabiduría pura, ¿va? Y de hecho en la iglesia creemos esto, las palabras tienen poder, o sea, cuando vos le das tu bendición a alguien, esto tiene un poder. Entonces, si vos, por ejemplo, si vos te pones en presencia del Señor y decís, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, su presencia está allí, pero si en lugar de invocar a Dios empezás a invocar otra serie de personajes, digámoslo de alguna forma, que no tienen nada que ver con Dios, sino con cosas malas, entonces es cuando suceden este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, hablando muy en general de este tema de exorcismos, es una puerta que yo les aconsejaría, no la abran, porque luego la gente no está capacitada para cerrarla. Entonces, hay que tratar esas cosas con respeto, hay que creer, porque realmente existen, aunque... Por experiencia de un padre que fue exorcista, el padre Varela, vivió 99 años y era el exorcista oficial de la Arquidiócesis de Guatemala. Él decía pues que estas cosas era pues mejor no hablar, sucedieron y dejarlas en el pasado, ¿verdad? Mejor. No verlas con morbo, sino pues con respeto, sucedieron, ya pasó y pues ya está, ¿verdad? Entonces ese es el consejo, tratar estas cuestiones con respeto y dejar el morbo de un lado. Ya para cerrar este tema, ¿hay algún tipo de especialización en el tema, por ejemplo? Sí, fíjate que sí los hay, ¿verdad? Y sobre todo hay un nombramiento, es decir, el arzobispo de la arquidiócesis debe de nombrar a un exorcista oficial para que lo haga, ¿verdad? Y si hay una preparación, o sea, y el mismo Jesús dice en el Evangelio, bueno, ¿qué pasó? Que no pudimos expulsar a este demonio. Y Jesús dice, bueno, es que hace falta mucha oración y mucho ayuno, pero también pues cierto conocimiento, ¿verdad?, teológico para poderlo realizar. O sea, que no es como cualquier persona. Sí, es verdad que, no cualquiera de nosotros los católicos podemos... No, o sea, por el bautismo todos somos hechos sacerdotes, profetas y reyes, pero para realizar este tipo de actos, sí, gracias, sí es necesaria una preparación. Sí. Gracias. Vamos a continuemos. ¿Dios es negro o blanco? Como René o como Choco. ¿Ustedes qué dicen? Ay, no sé. Depende del racismo de cada uno. Ajá. Pero me gustó mucho en Todopoderoso que lo hayan puesto como negro. Me llegó, sí. Pero pues no es ni negro ni blanco. Dios es espíritu puro. Así que, aunque somos hechos a su imagen y semejanza. Y Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, una de las personas de la Trinidad, pues seguramente fue moreno. Por el contexto. Si somos a imagen y semejanza, es la imagen de cada uno, supongo. Creo que no es tan así la definición, pero por ahí va. Bueno, sí. Bueno, si pensamos en Jesús, Jesús fue moreno, seguramente, sí. Por dónde nació y sí, todo. Exacto. Usualmente lo pintan así, canchito, pero no, lo siento, no era canche, era moreno, sí.
¿Qué más, René? La opinión de LGTBIQ+, o sea, la comunidad de la diversidad sexual. Okay. Pero ¿cuál es la pregunta? Tu opinión. Ok. El Papa Francisco en Amoris Laetitia ocupa 3 verbos que son muy bonitos, que es acompañar, discernir e integrar, no refiriéndose directamente al colectivo, sino refiriéndose a las situaciones que actualmente son difíciles en torno a la familia, ¿verdad? Entonces yo diría que esta es la idea de la iglesia: acompañar, discernir e integrar, ¿sí? Es decir, es gente que se debe de acompañar, acoger dentro de la iglesia, discernir también. ¿Discernir qué? Bueno, discernir quizás los espacios, discernir las formas para hacer el acompañamiento, ¿verdad? E integrar. ¿Qué significa integrar? Yo estoy plenamente convencido que la iglesia es una casa de todos. O sea, es la casa de papá. Es así. En la casa de papá y de mamá uno tiene su lugar en la mesa. Aunque no vayas, aunque ya estés casado, tenés tu lugar en la mesa. Entonces la iglesia es esta casa donde todos tenemos un lugar a la mesa. Entonces, conozco gente que es homosexual, que son un pan de Dios, o sea, de verdad, que llevan una vida excelente y una vida de buenos cristianos. Y uno dice, puchica, vean, sí se puede, realmente se puede, ¿verdad? Yo creo que en torno al tema, uno de los riesgos y una de las tentaciones es alejarse. O sea, porque también conozco el contrapunto, ¿verdad? De un cuate que era muy, muy, muy católico, que cuando, lo voy a decir así en palabras muy, muy, ¿qué? Muy comunes, cuando salió del closet, parece que a los papás no les gustó. Entonces él como respuesta fue como un rechazo a la iglesia y no quería hacer más cosas de iglesia y así, ¿verdad? Entonces yo creo que esa no es la idea, al contrario. O sea, el mensaje actual yo creo que es: la iglesia es casa de todos y Jesús te dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. O sea, no hay que poner excusas para seguir a Dios. Desde lo que cada uno es, se puede. Lo creo firmemente, sí. Y ahora que salió el tema de la diversidad sexual, ¿qué opinas del matrimonio gay? Ay, Dios mío, esa es pregunta difícil. Sí, me imagino. ¿Ves? Es muy difícil, de hecho. De hecho, yo creo que a mí me mandaron también una de estas preguntas a mi Instagram y no decían ¿qué opinas?, sino decía ¿qué opina la iglesia? Y no es que la iglesia y yo opinemos diferente, ¿sí? Porque como sacerdote pues estoy en comunión con la iglesia. Sí creo que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. O sea, esto lo tengo claro. ¿Por qué? Y la iglesia lo tiene claro. Porque voy a tratar de resumirlo, aunque no es tan fácil, ¿sí? O sea, no se queden solamente con la respuesta, escuchen el por qué. Primero, hay que decir que el significado de la palabra, la raíz de matrimonio, ya nos da una idea del concepto. Porque de hecho en el derecho romano la palabra matrimonio y patrimonio van muy unidas. Patrimonio, que de hecho pues se sigue utilizando así, es todo lo que corresponde a los bienes materiales, digamos, que forman parte de una familia, ¿verdad? Es el patrimonio, o sea, la herencia que tus papás te van a dejar. El matrimonio, siempre en relación con la familia, tenía que ver con las relaciones dentro de la familia, ¿sí? Más como con los vínculos, ¿me entendés? Y entonces matrimonio, en principio, la palabra, sobre todo, era dirigida hacia las mujeres. Es decir, una mujer que ya hubiera contraído matrimonio, quería decir que era una mujer legalmente casada y una mujer que tenía todas, a ver cómo lo digo, que tenía todas las posibilidades de procrear. Entonces digamos que iba unido con el vínculo, es decir, con el marido, y por otra parte también con la posibilidad de procrear hijos y de educarlos, ¿sí? Entonces, por eso te decía que hay que empezar hablando del concepto, porque si nos vamos al concepto original, o sea, el concepto original si tiene que ver con procreación y educación de hijos, que no es solamente esto, ¿verdad? Es mucho más el matrimonio. Es compartir la vida, es hacer un solo proyecto, es ser fiel hasta el final, es decir,
tantas cosas bonitas del matrimonio. Si nos vamos al concepto original, entonces matrimonio, si también una de las cosas más importantes es procrear y educar hijos, debe de ser entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque un niño se merece tener a papá y a mamá. Simple. O sea, yo sé que actualmente en la sociedad hay niños que crecen solo con mamá o solo con papá, porque es la sociedad que tenemos. O con abuelo. O con abuelo, o con los tíos. Pero no es lo ideal. O sea, alguien que haya crecido sin un papá, preguntémosle, ¿extrañas a tu papá? ¿Lo extrañaste? La respuesta va a ser sí, porque un niño necesita a su papá y a su mamá. Entonces, en este aspecto yo digo, el matrimonio, sí, entre hombre y mujer. Ahora bien, viene la otra parte. No debería de ser la diferencia, pero ciertamente la iglesia, como lo digo, va avanzando, va analizando la realidad y va dando pasos. Entonces, esta es la postura actual y, digamos, formal de la iglesia. Pero luego hay muchas reflexiones de teólogos muy buenos españoles que hablan acerca del tema, ¿sí? No solamente españoles, de todas partes. Entonces, como una opinión generalizada, digamos, de muchos sacerdotes y teólogos actual, es el hecho de que no se puede dejar un vacío legal, digamos, ante esa situación. O sea, no es que la iglesia lo promueva, ¿sí? Pero ciertamente ya forma parte de la realidad. O sea, lo vemos, en muchos países está legalizado. Sí. No hablemos de matrimonio, pongamos uniones del mismo sexo, por no confundir los términos. Sí, es simplemente por eso, no es discriminación ni nada, es por no confundir términos. Uniones del mismo sexo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablaba también con un amigo hace poco y me contaba la historia de su tío, que se fue a vivir a Argentina, que pues estuvo con otro hombre, ¿verdad? Porque pues eran gays los dos. Y entonces la familia nunca lo aceptó. Resulta que la pareja murió. Entonces la familia va, como no estaban casados, o sea, no tenían ningún vínculo legal, no pudo reclamar nada de lo que juntos habían construido. Entonces llega la familia del que era su compañero de vida y le quita todo, lo deja en la calle, o sea, totalmente desprotegido. Entonces vemos que aquí hay un vacío legal, y si hablamos de que todos somos personas y todos somos seres humanos y que debemos velar pues por la integridad física, moral, espiritual de la persona, yo diría que es necesario llenar este vacío legal, ¿sí? Y pues es esto. No sé si te queda clara la respuesta. Me queda bien claro, ¿Sí? La verdad, Okay. es que bastante. Bueno. Sí. Continuemos con... esta es bastante fuerte, que en lo personal también me hizo pensar. Sí, me hizo pensar, pero yo creo que sí tengo alguna respuesta para esto. Que es que se logró con la muerte de Jesús y nunca comprendí la necesidad de su muerte. Ajá. ¿Y qué tenés para decir? ¿O querés que yo te conteste? A ver, contestamos y después complemento. Vamos a ver qué fumó René. En mi opinión, la muerte de Jesús, si la vemos solo así, si alguien te dice que Jesús murió, pero no resucitó, ahí es donde uno dice, pues bueno, es una persona más, ¿verdad? Murió y ahí quedó. Si miramos solo la muerte de Jesús, sí, está bien decir que fue una persona más, pero la muerte cobra sentido al momento de resucitar. Nosotros los católicos sabemos que Jesús vino a Dios se hizo hombre y con Jesús, pero ambos reciben una misma adoración. Bueno, es que Jesús es Dios, no es una de las personas de la Trinidad. Lo hizo para demostrar que es igual que nosotros, que es una persona más, pero al momento de que murió y resucitó, es donde demuestra que él de verdad es el Mesías, que es el verdadero Salvador, nuestro Salvador. Yo eso es lo que le respondería a alguien, que ese es el motivo de su... Y esto se entiende como una nueva oportunidad, como una resurrección para nosotros, para cualquiera que que forme parte de esta comunidad de católicos. Okay. No sé si tenés algo para agregar. Sí, yo creo que complementaría. Mira, tenés ideas que van bien encaminadas. Voy a tratar como de complementar un poquito. Yo creo que la pregunta de esta persona que la hace, o sea, ¿cuál era la necesidad de la muerte de Jesús?
yo creo que va en torno a lo siguiente. A ver, te pregunto, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué? ¿Para qué tuvo que morir? La respuesta fácil es para el perdón de los pecados. Ajá, para salvarnos, el perdón de los pecados. Ahora bien, siguiendo esta lógica, bueno, pero si era Dios, ¿no pudo haber ideado cualquier otra forma para perdonarnos los pecados y para salvarnos que no fuera la muerte de su Hijo? Es Dios, ¿no? O sea, puede hacer lo que se le pegue la gana. Pues sí, yo creo que por ahí va un poquito la pregunta. Entonces, hay que decir de que hay que ver realmente la pedagogía, puedo utilizar la palabra pedagogía, la forma en la que Dios nos enseña, la forma en la que Dios se revela. Siempre Dios nos habla en un lenguaje humano, un lenguaje que nosotros podamos comprender. O sea, a pesar de que es Dios y que es infinitamente superior a nosotros, siempre se hace cercano, digamos. Entonces la forma en la que Dios pudo hacerse más cercano a nosotros era hacerse como nosotros, uno de nosotros, lo que vos dijiste, ¿verdad? Jesús que se encarne y se hace uno de nosotros. Ahora bien, sabemos por la revelación, o sea, no es que nos lo inventemos, sino pues la historia de la salvación, la revelación, lo que hemos aprendido a través de la Sagrada Escritura y a través de la tradición de la Iglesia, sabemos que cuando el hombre peca, Adán y Eva, por ejemplo, que le llamamos Adán y Eva, cuando el hombre y la mujer pecan, no es que se hayan comido una manzana en medio de un jardín y pues como decía alguien ahí, le robaron la refa a Dios, ¿va? Y por eso se enojó. No, o sea, ¿cuál es el pecado de Adán y Eva? Decir, miren, gracias Señor Dios, pero aquí mandamos nosotros y aquí hacemos nosotros lo que se nos pega la gana. Entonces ese fue el pecado, decir no al proyecto de Dios. Ahora bien, el pecado de decir no a Dios trajo consecuencias, no porque Dios fuera malo y te quisiera castigar, sino que todo alejamiento trae consecuencias, ¿no? O sea, toda agresión, vos y yo somos amigos. ¿Qué pasaría si de repente te doy un puñetazo en la cara? Ya no, si es una ofensa. Nos alejaríamos. Me lo devuelvo. Sí, no, me lo devolvés. Y encima de todo, vos sentirías dolor y yo sentiría dolor. Porque pues cuando dos personas se tienen aprecio, se quiere, pues una agresión causa dolor y causa distancia. Ahora bien, esta distancia que causa esta separación, a pesar de que el hombre la provoca, el hombre no tiene las fuerzas suficientes para remediar esta distancia y ponerse otra vez cerca de Dios. Y Dios nos crea para que estemos cerca de Él, para amarnos. ¿Cuál es la forma para acercarnos? Si el hombre no era capaz de acercarse por sus propias fuerzas, que Dios mismo se acercara a través de Jesús. O sea, Jesús nos enseña el camino. No solamente eso, o sea, Jesús nos enseña que el camino para llegar a Dios es el amor, pero no cualquier forma de amor. O sea, no es el amor de, ay, sí, hoy te quiero, y mañana, pues como no funcionó, como no nos pusimos de acuerdo en temas económicos, como me fuiste infiel, entonces te dejo y ya no te quiero. Que es lo que pasa con el amor humano, que a veces es muy desechable y muy frágil. Jesús nos enseña una forma de amar, o sea, amar hasta las últimas consecuencias, amar hasta la muerte, ¿sí? O sea, y esto es lo bonito, o sea, esta es la necesidad de la muerte de Jesús. O sea, que nos enseñó que es posible un amor que fuera tan grande que incluso das la vida, ¿sí? Por supuesto que pudo habernos salvado de 1000 formas, pues sí. ¿Por qué decidió que de esta forma? Porque también, así trabaja Él. Así trabaja Él. Porque nos habla en un lenguaje humano y también hay que darle una parte al misterio, o sea, no lo podemos explicar todo. Y la gente que sabe, la gente de ciencias, los físicos, matemáticos, los astrónomos, no lo pueden explicar todo. Y ante esto demuestran humildad y dice, bueno, hay una parte que es misteriosa que no entendemos. Como sacerdote también te digo, hay una parte que se queda en el misterio que no comprendo y que se queda en el misterio. Pero dentro de la lógica, pues esto es un poco la necesidad de la muerte de Cristo, ¿verdad? Lo dejamos a la filosofía. Continuando con la otra, a su opinión, ¿por qué mucha gente idolatra más una imagen de Dios o una escultura? Ok. Bueno, hay que decir que estas imágenes o estas esculturas son como una foto. Y de hecho me gustó mucho y cuando entré a tu cuarto te dije, ¡ala, mira qué montón de fotos, qué chileras y tal! Me gustaron mucho, de hecho. Entonces, no es que vos estés idolatrando a estas personas o a estos lugares, sino simplemente me imagino que las tenés porque son personas que aprecias o porque artísticamente simbolizan algo. O sea, en realidad es un símbolo, o sea, simbolizan algo, ¿no? Entonces es lo mismo con las imágenes. Las imágenes simbolizan la presencia de Dios. Y es que mira, René, los hombres y las mujeres somos muy visuales,
muy Sí. visuales y auditivos. Los hombres más visuales que auditivos, las mujeres más auditivas que visuales. Nos gusta ver, o sea, si no nos gustara ver, no estaríamos horas enteras en Facebook, en Instagram, en Netflix. O sea, nos gusta ver, es así. Y como nos gusta ver, nos gusta también representar de alguna forma a Dios, o sea, a María, a Jesús, porque nos ayuda también a sensibilizarnos de alguna forma. Es como ver la imagen de tu mamá, o yo personalmente, o sea, cuando veo la foto de mi abuela, que fue una persona que marcó mucho mi vida, que una de mis abuelitas, que ya está en el cielo, me recuerda y me provoca muchos sentimientos muy bonitos. Entonces es esto un poco lo de la imagen, ¿verdad? No es que idolatremos. Ahora bien, aprovecho, hay unas imágenes que realmente se pueden volver idolátricas. ¿Cuáles? Y no hablo de una imagen física, sino de la imagen mental que nos hacemos de Dios. Porque a veces la imagen que tenemos de Dios no es la imagen correcta, porque creemos que Dios es un Dios que castiga, porque creemos que Dios es un Dios de la lista negra. Y es por un poco la educación que hemos tenido, porque nuestra abuelita o nuestro papá nos decían, no toque eso porque Dios lo va a castigar. Entonces, ay, Dios me va a castigar. O no haga eso porque Dios lo está viendo. Ay, Dios es allá un vigilante que está detrás de un montón de cámaras viéndome. O sea, entonces hay otras imágenes que son, que esas sí son imágenes malas, que no son imágenes físicas, pero son ideas falsas que tengo acerca de Dios. ¿Sí? Entonces, estas imágenes sí que se vuelven idolátricas. Pero pues una imagen como tal, bien entendida, es un signo que nos ayuda a profundizar en nuestra espiritualidad, diría yo. Muy bien. Esta ya también un poco más política, ¿no? ¿Qué pensás sobre el Estado, sobre que el Estado debería ser laico? No, no debería, el Estado es laico, es laico desde hace muchos años. Sí, mira, yo creo que es lo correcto. O sea, Jesús dijo al César lo del César y a Dios lo de Dios, ¿sí? Tenía un profesor de Derecho Canónico, un sacerdote salesiano, que de hecho es muy amigo mío, y me usaba mucho una frase que decía, jóvenes, recuerden una cosa, el poder corrompe, decía, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, nos decía él. O sea, imagínate que el Estado no fuera laico, que fuera religioso. O sea, imagínate un obispo que además de ser obispo, fuera el alcalde o el presidente. O sea, realmente creo que no es bueno esta mezcla de situaciones, ¿verdad? O sea, creo que es correcto, y en algún tiempo de la Edad Media, de hecho, se dio como esta mezcla, ¿verdad? Entre que gobernantes, por decirlo de alguna forma, y autoridades eclesiales, pues parece que estaban en una sola persona. Entonces, esto únicamente causó problemas. Yo creo que esto ha sido muy sabio de separar la iglesia del Estado. O sea, debe de ser así. Sí. Y de hecho lo es, ¿no? El Estado es laico. Lo que pasa, ahora bien, pues cada persona tiene alguna forma de relacionarse con Dios, de una forma personal, y eso pues ahí no nos podemos meter porque es el campo de la conciencia personal, ¿no? Así es. ¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta la Iglesia Católica en esta época? Uy, no sé. Yo creo que el desafío más grande, René, es la velocidad tan vertiginosa con la que cambian las cosas, ¿sí? Porque la iglesia siempre ha ido cambiando, o sea, porque la iglesia, a pesar de que subsiste la iglesia que Cristo fundó, pues han habido cambios desde las primeras comunidades cristianas hasta el día de hoy, ¿verdad? Cada vez hay cambios. Pero la iglesia va más lento, eso es cierto. Va más lento pero seguro, diría yo. O sea, la iglesia cuando ha analizado, cuando ha orado, cuando ha discernido, cuando ha recibido la iluminación del Espíritu, pues ya da una palabra definitiva, ¿no? Pero para dar una palabra definitiva muchas veces pasa mucho tiempo. Entonces yo creo que uno de los desafíos actuales es dar respuestas más prontas y certeras. Y esto yo creo que nos exige a todos como iglesia, por una parte, más sinceridad y por otra parte, más compromiso. O sea, compromiso de juntos encontrar la verdad, de juntos encontrar respuestas, de juntos encontrar caminos. Entonces yo creo, no sé, de una forma personal de pensar, con mucha humildad lo digo, creo que este es el desafío más grande. Y sobre todo el hecho de seguir siendo una iglesia atrayente, porque hay jóvenes que no quieren saber nada de iglesia, porque ya no les dicen nada a la iglesia. Pero no recordar que la iglesia no está por personas, o sea, es
está porque seguimos a Cristo. Entonces, esto es lo que a mí me anima, o sea, saber que no es algo que depende de mí ni de vos, sino que es algo que depende de Dios, o sea, del Espíritu Santo, de Jesús y del Padre. Y entonces, creo que ese es el mayor reto, seguir siendo atrayente, actualizar el mensaje de Jesús y dar respuestas prontas y certeras a muchas interrogantes que hay actualmente. Ahí es donde entrarían, así como mencionamos, en tus redes sociales, el youtuber, ¿Sí? el Dani, que podrían ser como esas salidas rápidas de ver qué opina un líder de opinión de la iglesia acerca de algún tema polémico, se podría decir. Uh-huh. Continuemos con... es que son la verdad es que sí hicieron bastante. Vamos a tener que hacer una segunda parte de este parte 2. Sí. Y no sé, hay una que es como un poco más intensa, se podría decir, más todavía, Dios mío. Si quieres porque no hemos tocado nada de esto. Ok, dale. Si quieres para cerrar, tener sexo oral con tu pareja, ¿es considerado como pecado o solo es jugar con fuego? Ya. Mira, no voy a ser tan específico, sino quizás un poco más general y decir que recordemos que las relaciones sexuales, la iglesia enseña y aconseja que hay que esperar hasta el matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? No porque la iglesia sea anticuada y vive en el siglo pasado y etcétera. Tampoco es porque las relaciones sexuales sean malas, porque no lo son. O sea, somos seres sexuados y Dios ha creado la sexualidad para vivirla con plenitud y para vivirla, pues bien, ¿verdad? ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando compartís tu sexualidad con otra persona, no es como decir, ay, mira, te comparto de mi refa. O sea, no es así. Estás compartiendo tu intimidad, estás compartiendo tu cuerpo, estás compartiendo tu vida. Entonces, pues por eso que la iglesia te dice, miren, esperen. O sea, esperen hasta el matrimonio, ¿sí? Digamos que en el fondo el consejo de la iglesia es el de una madre que no quiere ver sufrir a sus hijos y que se preocupa por sus hijos. Entonces, la respuesta es esta, o sea, más que de que si es pecado o no es pecado que se muere al infierno o no muere al infierno, es el consejo de una madre que ama y te dice, espera, ¿sí? En las relaciones sexuales en general. Muy bien. Bueno, entonces, creo que con esto terminamos. En lo personal me gustó un montón este programa. Me gustó mucho hacerlo porque era un programa que tenía muchas ganas de hacerlo. No me había animado en invitarte, la verdad. Sí, gracias a Seba Sánchez también, porque gracias a él me invitaste. No, yo encantado. Estos rollos me gustan un montón y sobre todo por lo que decíamos, ¿no? De que son formas de llegar muchas veces a gente que no está tan cerca, ¿verdad? Y de crear este ambiente donde se puede hablar en libertad. Uh-huh. Y donde vos puedes preguntar lo que se te pega de la gana y pues yo respondo también con libertad. Así que gracias a vos por invitarme y por favor seguirlo haciendo. No, gracias a vos por venir, la verdad, porque supongo que tu vida debe ser como la de una superestrella ahora. Sí, tenemos mucho trabajo, gracias a Dios. Tenemos mucho trabajo, pero yo digo que siempre hay trabajo para lo que a uno le gusta, ¿sabes? Uh-huh. Y para lo que uno quiere. Siempre encontrás el espacio y el tiempo. Sí. Muy bien. Entonces esperemos que les haya gustado a ustedes también. Y gracias, Choco. Ahí nos vemos más adelante. Gracias.